Buen día, vengo a presentar mi proyecto integrador. El nombre de la tutora es Luz García Valderra, mi nombre es Miriam de la Cruz García, mi matrícula es VC 008311, la materia es electricidad y magnetismo y mi carrera es ingeniería en gestión empresarial. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en día? Son de las cargas eléctricas negativas, que son electrones, o positivas, que son iones. En un circuito cerrado, estas están compuestas por diversos elementos que están interconectados de fuentes de energía, como son las baterías. Se utilizan los cables, interruptores, resistencias. En pocas palabras, estas servirán para un movimiento controlado de las cargas eléctricas. Estos son importantes ya que permiten que el funcionamiento de las luminarias de la ciudad, además de que los automóviles también funcionan por medio de circuitos eléctricos. En la casa de cada uno de nosotros tenemos interruptores de luz que nos permiten utilizar los electrodomésticos. También podemos verlos en la medicina, en las empresas. Como podemos ver, sin los circuitos eléctricos no gozaríamos de la tecnología, desde la más simple hasta la más complicada. Esto nos ha permitido tener un avance muy significativo en la sociedad. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que se les puede dar? Estas leyes nos servirán para encontrar la corriente y el voltaje en cada parte de un circuito. Se conoce como la ley de la corriente y la ley de la tensión. Esas nos permitirán diseñar circuitos eléctricos. Las podremos aplicar en la distribución eléctrica tanto de un caso como de una empresa. Se utiliza para poder localizar un cortocircuito en algún problema que se tenga en la casa, en el carro, en una empresa o en algo que funcione con electricidad. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuáles funcionan los circuitos eléctricos? Las fuentes de energía son dispositivos que se encargan de administrar los voltajes que tienen. Su función es convertir la energía de bajo voltaje en una fuente de energía eléctrica con un voltaje significativamente mayor, generalmente superior a los 1000 voltios. Estos están diseñados para generar y suministrar voltajes de una forma controlada y que sean seguras para cualquier aplican que sean especializadas, como lo es la transmisión de la potencia a larga distancia. Estos permiten las condiciones necesarias para que funcionen en múltiples tecnologías científicas e industriales. ¿Cuáles son los métodos de análisis de circuitos eléctricos? Son métodos sistemáticos que sirven para analizar circuitos electrónicos con el objetivo de determinar el voltaje, corrientes y la potencia de cada componente. El método dependerá de la complejidad del circuito y de las variables que se deseen encontrar. Método de análisis por nudos. Se toma un nudo como punto de referencia dentro del circuito. De esta forma se pueden realizar todas las ecuaciones en términos de nudo. Método de análisis de malla. Este método se basa en describir todo en términos de ecuaciones circulares o de mallas en cuanto a la intensidad de cada una. Métodos de análisis por conjuntos de cortes básicos. Para analizar este método se debe seleccionar un árbol de circuito. Este es un gráfico que tiene nudos pero no lazos. Árbol de circuito es un subgrafo que conecta a todos los nodos sin formar lazos. Su elección ayuda a determinar un conjunto de variables independientes, como son los voltajes de nudo o corrientes de malla, que permiten analizar el corriente mediante la aplicación de sistemática de las leyes de Kirchhoff. Método de análisis por lazos básicos. Este es similar al de corte, solo que en este caso se utiliza un árbol y las ecuaciones circulares de cada lazo se basan en una corriente de un eslabón. Son ramas que no son partes del árbol. Modifican de la geometría de los circuitos. En este caso se puede resolver como con el método de nudos y fuentes de corriente en lazos de mallas, con lo que en este caso se tiene que cambiar la geometría de los circuitos
En esta se sustituye una fuente en otro tipo de fuente, o al menos sustituirá una. En distintas fuentes se divide en dos procesos. Uno es el circuito con fuente ideal de tensión entre dos nudos. La fuente de tensión que está conectada en el nudo B y A se puede desconectar en dos fuentes de tensión conectadas en serie con las resistencias. El circuito con fuente ideal de intensidad entre dos nudos, la fuente de intensidad del lado izquierdo se convierte en fuentes en paralelo en cada rama. El pasado de tensión a intensidad alterna la forma de representarlo gráficamente, pero aún está dentro del circuito. El circuito con fuentes dependientes, sus fuentes de tensión o voltaje que se basarán en la tensión o voltaje de alimentación, es decir, según el tipo del análisis que se esté realizando, las fuentes se pueden sumar como si fueran independientes, pero solo esto se puede hacer en algunos casos. Circuito con amplificadores operacionales. Este es un amplificador que opera en un circuito. Esto significa que la corriente y el voltaje de este quedará en la salida interminado. Por esto es difícil de conocer la intensidad y la tensión que hay entre el circuito que está conectado. En esto se puede sustituir el amplificador, que opera en dos formas, ya sea una puerta o dos nudos y una fuente que puede ser de tensión o de intensidad.